mucho trabajo. Así que la diabetes, vamos a entenderlo un poquito mejor hoy. Y vamos a dar remedios al final, remedios. Y voy a enviarle un paquete de semillas de Bitter Melon para que la siembren acá. Que eso se da, o lo siembra una vez y se olvida de sembrarlo otra vez. Eso para y para y para, ahí no hay que arrancarlo ni nada. Y cuando le den a los pacientes esos juguitos para matarlo, para que le baje el azúcar, para matar el azúcar. Bitter Melon. Melón amargo. Melón amargo. Porque en mi país sale una planta que se llama pie de perro, pero yo no sé para qué. Va a ver la foto del Bitter Melon un momento acá. Bien. El diabético tiene problema en un lugar y es en ese órgano que está aquí, que se llama páncreas. En el páncreas. De ahí parte el problema, lo vamos a entender un poco hoy. Ese órgano que se llama páncreas se une al intestino por medio de un conducto y él vierte sus enzimas ahí. Pero ¿sabe lo que hace el páncreas al día? Como las secreciones que vienen del estómago son muy ácidas, el páncreas produce 2 litros al día de bicarbonato de sodio. ¿Escuchó eso? 2 litros de bicarbonato. Lo vierte al duodeno porque todo eso que viene de ahí viene muy ácido y él lo hace, pone el bicarbonato antes de enviar las enzimas, porque las enzimas del páncreas trabajan en un medio alcalino, netamente alcalino. La única enzima que trabaja en medio ácido, ya lo dijimos una vez, es la enzima que está en el estómago, que se llama pexina. Después el resto de las enzimas del cuerpo, todas trabajan en medio alcalino. Así que el páncreas produce bicarbonato de sodio todo el día. 2 litros. Por día, si la persona es de buen comer. Si la persona come poco, pues produce menos, ¿no? Porque todo depende de la demanda que se le haga. Ahí se ve el estómago desembocando en el duodeno. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno, donde está pegado el páncreas, y la vesícula también se conecta junto con el conducto del páncreas para los dos poner enzimas adentro. La vesícula vierte lo que se llama las sales biliares, que son las que sirven para digerir las grasas o los lípidos. Hacen la digestión de los lípidos o grasas. Así que mientras más trabaje su páncreas forzado, más cansado va a estar. Y cuando el páncreas se cansa, empieza a dejar de producir insulina. Mire esto, ¿cómo trabaja? Cuando el azúcar está baja en la sangre, eso es una arteria, ¿lo ven? Cuando está baja en la sangre, la señal le llega al páncreas del cerebro y le dice, bueno, dile por medio del páncreas, manda una sustancia llamada glucagón al hígado, dice, dame azúcar porque está baja. Y como el hígado la almacena, por medio del glucagón, el páncreas la manda a buscar y coloca azúcar en la sangre para normalizarla. Pero cuando el azúcar está alta, entonces la señal llega al páncreas del cerebro y le dice, ¿sabes qué? Por medio de la insulina, toma todo ese azúcar, ¿no? Y úsala. O si no, conviértela en grasa. La insulina puede tomar, ¿no?, el azúcar de la sangre, y cuando es demasiado, que usted no lo va a usar, guarda en forma de grasa. Y cuando la necesite, pues solamente la manda a buscar, la quema, produce colesterol y azúcar, y ya. ¿Quién le da las órdenes al páncreas? Entonces tenemos un hipotálamo derecho y otro izquierdo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si le dividen el cerebro en dos? El hipotálamo está en el... Entonces, el hipotálamo está en el mismo centro, pero si lo parten, entonces queda... ¿Ve eso? Muy importante. Así funciona
En el intestino delgado, cuando entra el alimento, ¿no? Entonces el páncreas produce las células beta y las alfa. Las beta son las de mayor, ¿no? Son las que producen la insulina. Y las alfa son las que producen el glucagón, que llevan el azúcar al hígado o lo sacan del hígado. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica caracterizada por niveles altos de glucemia o azúcares. Azúcar. Esa la conoce todo el mundo. La diabetes afecta a más de 20 millones de estadounidenses y alrededor de 40 millones tienen prediabetes en Estados Unidos. Un país de más de 230 millones ya tiene 20 millones y 40 esperando para ser diabéticos. Las causas, incidencias y factores de riesgo de la diabetes. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar la glucemia o el azúcar. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina o una resistencia o ambas. O sea, se produce el páncreas, produce insulina y dice, mira, para que entre el azúcar en la célula, y le hace una resistencia a esa insulina y dice, no. Y es un tipo de diabetes también. O puede ser ambas cosas a la vez. Entonces, usted va a trabajar con diabéticos que producen su insulina, pero le hacen resistencia inmunológica. Entonces, esos diabéticos hay que trabajarlos con la cabeza, porque es inmunológico el problema. Es inmune. ¿Qué tipo de jugo vamos a usar para ellos? ¿Para los diabéticos? ¿Frutas? Hojas verdes, ¿verdad? Oh, muy bueno. Varias cosas suceden cuando se digiere el alimento. Cuando el alimento es digerido, un azúcar llamado glucosa, que es la fuente energética para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo, pasa a la sangre, entró. El órgano llamado páncreas produce insulina, cuyo papel es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, dice la grasa y las células hepáticas, donde puede utilizarse como energía. Él va a esos lugares. Me necesitan, usted empieza a caminar, y camina, y su nivel de azúcar va bajando. Entonces el páncreas manda glucagón, dice, tráeme más azúcar porque el dueño necesita, y mantiene la maquinaria funcionando. ¿No? Hay tres grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 generalmente se diagnostica en la infancia, nació diabético, pero muchos pacientes con diagnóstico son diagnosticados cuando tienen alrededor de 20 años, más de 20 años. En esta enfermedad el cuerpo no produce o produce muy poca insulina y se necesitan entonces inyecciones diarias de esta hormona. Nosotros vamos a ver que realmente, yo estoy hablando médicamente, como está en los libros de medicina, usted va a ver que en el tratamiento, cuando se hace el tratamiento correcto, no hay que usar insulina totalmente, para nada. Amén. La causa exacta se desconoce, dicen ellos, nosotros vamos a mostrar las causas de la diabetes, pero la genética, los virus y los problemas autoinmunitarios pueden jugar un papel en la aparición de la diabetes. Estamos hablando de la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 es de lejos más común, ¿no?, que el tipo 1 y corresponde a la mayoría de los casos de diabetes. Generalmente se presenta en la edad adulta, aunque se está diagnosticando cada vez más en personas más jóvenes, la tipo 2. El páncreas no produce suficiente insulina para, dice, mantener los niveles de glucemia o glucosa en la sangre normales a menudo, debido a que el cuerpo no responde bien a la insulina. Muchas personas con este tipo de diabetes incluso no saben que la tienen. A pesar de ser, dice, de ser una enfermedad grave, este tipo de diabetes se está volviendo más común debido a la creciente obesidad y la falta de ejercicio.
¿Vio dos cosas acá? Y falta de ejercicio. Diabetes gestacional. Usted conoce esa palabra, ¿verdad? Gestación de la mujer embarazada. Consiste en la presencia de altos niveles de glucemia o azúcar que se presentan en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. Pero déjeme decirle algo que pasa con esto. Cuando hay una embarazada que ya se le subieron los niveles de azúcar, eso es una información que le ha llegado al paciente para que sepa que si no se cuida después del embarazo, puede desarrollar diabetes. Y es propenso a la diabetes totalmente, porque no todas las embarazadas hacen esto. Así que yo he tenido esa regla y yo siempre escucho al paciente que dice, a mí me dio diabetes en el embarazo. Y digo, ajá, le chequeo el azúcar. Y casi siempre están altas, después de los 40 años. Entonces, eso lo anoto siempre, lo estoy anotando, lo tengo ahí, que eso es un patrón que se repite una y otra vez. Porque hay personas que dicen, no, eso fue en el embarazo. ¿Y qué usaron contigo? Insulina, digo yo. Ahí hay problemas. Ya hay un defecto genético que en ese estado de gestación se produjo esa demanda y no pudo cubrirla. Doctor, hay algunas mujeres que usan insulina cuando están embarazadas, ¿verdad? Se paga si esa persona no tiene insulina. ¿Pero usted está hablando de pacientes ya diabéticos? Pacientes que no son diabéticos, es lo que estoy diciendo. O sea, durante el embarazo, muchas se controlan con dieta y otras solo con insulina. Durante el embarazo. O sea, si ella no se inyecta insulina durante el embarazo, le sube el azúcar. Bueno, eso trae su secuencia. La insulina tiende a destruir muchas cosas en el cuerpo. Riñones, ojos y otras cosas más. O sea, que es perjudicial. Pero si la embarazada se cuida durante el embarazo, no tiene que subir el azúcar. No tiene. ¿Ves? Yo vengo de una familia de ingenios de azúcar. Mis 4 hermanos y mis 2 hermanas son diabéticos. ¿Ves? Y en los embarazos se le presentó, pero ellas dijeron que no, que el doctor le dijo que solamente en el embarazo. Digo yo, tenemos la genética con nosotros. ¿La aprendes o la pagas? Y la aprendieron todos. Entonces, mejor me mantengo de este lado de los burros comiendo hierba. Existen muchos factores de riesgo para los diabéticos tipo 2. La edad mayor de 45 años. Yo no puedo ver muy bien ahí. Un progenitor, ¿no? O hermanos con diabetes. Diabetes estacional. Por parte de un bebé que tiene un peso realmente grande, que se llama macrosómicos, ¿no? Que niños que nacen que parecen de 3 meses, 4 meses, 9, 12 libras, ¿no? Entonces, yo nací, dice mi madre, que nací como de 12 libras. Y ya al ella decirme eso, yo estudié medicina, digo yo, pues yo soy un factor de riesgo de diabetes. Mi otro hermano pequeño nació así y los varones casi todos nacieron muy grandes. Entonces, digo, teníamos el riesgo ahí. Porque un niño que nace grandote, que se ve precioso, es un niño que puede ser diabético. Y le bajan los niveles de azúcar, inclusive durante los primeros días de nacer, le puede bajar. Y a su vez, ¿usted también puede procrear hijos así? Sí, mis hijos tienen el componente genético de la diabetes. Y lo sé porque mi hija no manejaba bien los azúcares. Cuando nació, yo la veía como ella se ponía. Entonces, era una ansiedad por comer dulce que le entraba. Y al varón no. El varón no tiene ese deseo de comer dulce para nada. Pero la hembra, a esa la tengo que cuidar. Porque tiene esa inclinación. La cardiopatía o las enfermedades cardíacas también, ¿no? Son factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Un nivel alto del colesterol en la sangre también es un factor de riesgo para la diabetes. La grasa. Y no hacer suficiente ejercicio también es un factor de riesgo para la diabetes. La obesidad, no hacer suficiente ejercicio, ya lo repetimos, ¿no?
un riñón, un ovario poliquístico, o sea, cuando hay muchos quistes en el ovario, en las mujeres, deterioro previo de la tolerancia a la glucosa, o sea, que no tolere mucho el azúcar. Algunos grupos étnicos, particularmente africanos, nativos americanos, asiáticos, isleños del Pacífico e Hispanoamérica, también son factores de riesgo para la diabetes. Mire, yo cuando veo un ruso, muy difícil que usted encuentre un ruso con diabetes. Muy difícil. Hindú, muy difícil que encuentre un hindú con diabetes. Pero hispano, muy fácil encontrarlo con diabetes. ¿Y cuál sería nada más porque... Es por lo que comen. En México comen mucha grasa. Consumen mucha grasa y en México consumen mucha Coca-Cola, mucha soda, muchas bebidas gaseosas. Ese es uno de los países del mundo que las estadísticas indicaron que Fox le fue muy bien. Vendieron mucha soda acá. Y Estados Unidos, ya tú sabes cómo es, todo es super size, ¿no? Y te lo regalan por 99 centavos mucho. Dice, mira, para que te enfermes. La gente no sabe, dice, mira, por 99 te dan mucho. Y digo, sí, para que te vayas. Mira este estudio de influencias nutricionales sobre las enfermedades. Esta investigación es clínica donde el doctor Melvin Wellbach, que es asistente a profesor aquí en el UCLA, en Los Ángeles, acá en la universidad. Se hizo estudios y dicen así, diabetes mellitus, lleva una dieta vegetariana porque la diabetes mellitus está positivamente asociada al nivel de grasa animal que se consume. El estudio se repitió entre los años 71, 85 y 78, se repitieron los estudios una y otra vez y todos indicaron que la grasa animal era causante de la diabetes. Y esa es la sugerencia, llevar una dieta vegetariana. Síntomas de la diabetes. ¿Síntomas? Los niveles altos de glucosa pueden causar diversos problemas como visión borrosa, sed excesiva, fatiga, misión frecuente, eso a cada momento, al baño, orinando, o sea, un aumento de la orina, y hambre. Entonces hay una tríada en medicina, que es la tríada... se me fue Yerashi. Hay una tríada en medicina que se llama así. Polidixia, mucha sed, polifagia y poliuria. O sea, mucha orina, mucha hambre y mucha sed. Tengo que decir algo, el paciente diabético es el paciente más difícil de tratar. Porque se trata totalmente de la boca. Bien difícil de tratar porque cuando uno le dice a un paciente diabético algo y tiene hambre, una polifagia, una hambre que voraza así, dice, este hombre me quiere matar. Protestan mucho y no son sinceros, la mayoría de los diabéticos. Hablan muchas mentiras. Bueno, siempre dicen, yo no sé por qué me sube el azúcar y yo no como nada. Digo, no come nada, no come nada. Nada más. Entonces, siempre dicen que no come nada. Digo yo, bueno. El estrés le puede subir el azúcar a un paciente diabético. ¿Ves? Pero regularmente hablan mentiras. Y siempre andan escondiendo cosas en la casa. Yo, mira, tengo una experiencia vasta en diabéticos, déjeme decirle. En mi familia hay muchos. A veces lo pueden encontrar en la cocina, mire, limpiando algo, cuando encuentran a uno, y limpiando con algo así. Y no se queda mirándolo, pero ya está limpio, deja eso. Y es porque en el paño tienen comida guardada. Y hacen tantas cosas, usted lo ve, mire, guardando cosas por donde quiera. Y escondiendo cosas en servilletas, en los bolsos y todo. O sea, el diabético es bien tramposo. Y siempre saca unos dulcitos donde usted no se imagina.
chocolatitos y cosas así. Ah, yo sé que no puedo comer esto. Así que va a trabajar con pacientes bien difíciles. Estos pacientes lo ideal es tenerlo en un centro y educarlo en el centro hasta que sus niveles de azúcar y sus hábitos empiecen a mejorar, porque son bien difíciles de manejar. Ah, perdón. Y pérdida de peso. El diabético tiende a perder peso porque como no sabe que es diabético, come, porque le da mucha hambre, le da mucha sed, toma mucha agua y a veces mucha soda. Y de repente, al no compensar, porque al no tener insulina, y la insulina, ¿qué pasa? Es la que coge el azúcar y la lleva a los músculos. Y al no poder hacer eso, empieza a quemar las fibras musculares para producir energía. Y empieza el diabético, entonces, los musculitos a ponerse flojos y todo, ¿no? Y dice el diabético, no, yo llevo una dieta bien, mira. Y es muriéndose que están. Casi muertos. Doctor, Dígame. es muy malo cuando los diabéticos dejan la taza del baño con grasa. Sí. Se queda toda embarrada ahí en la taza y como que si hubieran puesto aceite. Es malo. Sí. Y el diabético tiene lo que se llama la cetoacidosis diabética, que a veces uno huele al diabético y parece que estuvo tomando alcohol. Uno puede oler hasta el sudor de diabético y wow, y está bien descompensado, muy mal. O sea, a veces uno puede estar en presencia en un hospital, uno entra en una habitación de un diabético, descompensado totalmente, y uno dice, como aquí estuvieron tomando tragos, le da como la impresión, y es diabético, a veces en la misma orina, hueles tú la orina y dices tú, este es un diabético, porque se huele así. Síntomas de la diabetes tipo 1, fatiga, aumento de la sed, aumento de la emisión de la orina, ves que son muy frecuentes, náuseas, ¿escuchó esto? El diabético tipo 1 casi siempre nace así o se presenta después de los 20 años. La náusea no está presentada en el diabético tipo 2. Vómitos y pérdida de peso a pesar del aumento del apetito. El tipo 1 es diferente, entonces quiero que usted lo diferencie porque cuando vea a un diabético tipo 2, va, come y no le da nada de náusea ni vómito, come bien. Pero aunque come, vomita y le da náusea. Y ese es el diabético tipo 1 que casi no tiene nada de insulina. Es mío entonces. Síntomas de la diabetes tipo 2, visión borrosa, fatiga, aumento de apetito, aumento de la sed y aumento de la emisión. Ay, perdón. Eso es solamente un resumen. Un poco diferente a la tipo 1, ¿verdad? La tipo 2. Usted ve un paciente diabético y usted lo reconoce porque come como con nervios, como con ansiedad. Cuando está comiendo es como un poco como nervioso, como desesperado, ¿no? Y esa desesperación uno tiene que mirarlo, el paciente. Porque usted puede comer por hambre porque tenga 8 o 9 horas que no ha comido nada y cuando come, ¡ay, por fin comida! Pero el paciente diabético a veces está tembloroso, comiendo como con nervios, con una desesperación terrible. Signos y exámenes. Se puede utilizar el análisis de orina para buscar la glucosa, cetonas, que estuvimos hablando de eso hace un momento, producto de la descomposición de las grasas. ¿Verdad que mencionó eso usted, hermana? Entonces se pueden aparecer estos, cuerpos cetónicos. Sin embargo, una prueba de orina solo no diagnostica la diabetes. La diabetes se diagnostica hoy en día por los niveles de la hemoglobina glicosada o la hemoglobina A1C o glicosalada.
Esa le dice al médico, ay mira, este paciente tiene los niveles de azúcar hace así como 2 meses más o menos. Tiene unos niveles entre este y este nivel. O sea, un examen de orina, a veces el paciente tiene el azúcar en 150 y en la orina aparece normal. Entonces en la sangre toda la vela tiene 150, pero la orina no refleja. Pasa a 250 y aparece en la orina, inmediatamente. Venden unos strips de la orina, que son pequeñitos, que son para diabéticos, son azúcar y cetona. Entonces cuando usted lo ve, el paciente diabético se va revisando para ver si está descompensado o no. Esos no son caros, lo que son caros son lo de la sangre. Las siguientes pruebas de glucemia se utilizan para diagnosticar la diabetes. Glucemia en ayuna, se diagnostica diabetes como resultado, dice, mayores de 126 miligramos por decilitro. En 2 oportunidades se le hace la sangre. Los niveles entre 100 y 126 miligramos se denominan alteración de la glucosa en ayunas o prediabéticos. Dichos niveles se consideran factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. El paciente viene y se aparece al médico, viene, bueno, 126, volvió otra vez y la tiene más o menos por ahí, dice, bueno, hay problemas. A todo diabético o persona que yo le reviso el azúcar, que dice que no es diabético para nada, y yo le pregunto los síntomas, entonces le hago el pinchacito y yo le hago un examen en ayunas 5 horas sin haber comido nada. Y sucede que si él debería tener azúcar entre 70 y 120, o sea, 70 cuando no ha desayunado, sube hasta 120, 5 o 6 horas después baja a 120, y vuelve otra vez y sube cuando come, y vuelve 5 horas después y baja, y vuelve a 70, y vuelve otra vez cuando come, sube a 120. Una curva. ¿Cuál dijo que era lo normal? De 70 a 120. Pero si está en ayunas y el paciente llega con el azúcar de 120, ¿qué va a pasar cuando desayune o coma? Se va por encima de los 120. Si está en 110, si está en 100, ya uno dice, yo tomo precaución. O sea, yo no espero que el paciente venga y haga la diabetes. Yo digo, mira, tú estás en ayunas y a veces tienen 9 horas que no has comido nada y está el azúcar en 110. Cuando comas, va a subir por encima de los 120. Entonces le explico que hay que empezar a tener cuidado. No, pero yo fui al doctor, no tengo diabetes. Digo, está manejando mal el azúcar. Y ya eso es un indicio de eso. Cuando se hacen unos exámenes de sangre y hay mucho estrés y el azúcar tiende a subir. ¿Se puede catalogar de prediabético? Mire, le voy a decir algo del nervioso. Si una persona está nerviosa y es normal, no tiene diabetes, el azúcar no le puede pasar de 120. Ese es el nivel tope. Porque su páncreas trabaja bien. Cuando empieza a subir, el páncreas empieza a mandar insulina y empieza a mantenerla en ese nivel. Pero si está nervioso y la tiene 150, ya es un diabético. Es como, allá se le dice a los pacientes, un chiste, ¿no? Yo le llamo un chiste porque ellos lo dicen en serio, pero eso es una burla. No, tu diabetes es emocional. Digo, sí, ¿y por qué mis emociones no me dan diabetes? Entonces es ilógico decirle a un paciente que es diabético emocional. Usted es diabético y sus emociones se la suben. Es como al hipertenso, dice, no, el doctor me dijo que tengo una hipertensión emocional. Digo, pero mira, no te emociones mucho que te da un infarto. O sea que es ilógico sacar a un paciente de la realidad y decirle, usted es hipertenso y tiene que cuidar sus emociones. Entonces el cerebro se lo divide en dos. No tengo la enfermedad y la sufro. Entonces, tú sabes, a veces me da una tristeza con los pacientes porque han llegado a inventarse tantas cosas. Y es triste eso. El paciente hay que decirle, mire, usted tiene esta enfermedad. Y decirle, hay un proyecto para esta enfermedad. Y se presenta el proyecto. El paciente lo analiza con el izquierdo y decide si lo va a hacer. Y cuando ya se pasa la época de estrés y se vuelve a hacer un examen y entonces ya baja. Tiende a bajar el azúcar, no es diabético, ¿no? Tú sabes que con el estrés es el cortisol que sube. Es mucho el azúcar del cortisol. Dígame, hermano. Como normal 70 a 100. ¿A 100 acá? Digo, en la glicemia en ayunas. Sí, sería bueno entre esos niveles. Pero si no ha comido nada, muchas veces yo le hago muchas preguntas al paciente. Si él cenó muy fuerte en la noche anterior, si cenó a las 12 de la noche, que yo sé que entonces todavía tiene comida en el estómago en la mañana. O sea, uno toma ciertos parámetros. Uno dice, bueno,
Pero hay pacientes que cenaron a las 6 de la tarde del día anterior y yo le hago el examen a las 11 de la mañana del otro día y digo, wow, pasó ya más de 12 horas y la tiene 115, 118, digo, aquí hay que hacer algo. Bien, la prueba de tolerancia a la glucosa oral se diagnostica la diabetes si el nivel de glucosa es superior a 200 miligramos por decilitro luego de 2 horas. Al paciente se le da a tomar una glucola y él se la toma, luego de 2 horas todavía tiene 200, dice, bueno, si es normal el paciente, la toma la glucola y después llega hasta 120 y vuelve a bajar otra vez, porque su páncreas produce suficiente insulina para manejar el asunto. Esta prueba se usa más para la diabetes tipo 2, porque si el tipo 1, que no tiene insulina y le damos una glucola, casi lo matamos. La glucemia aleatoria sin ayunar, se sospecha la existencia de diabetes en los niveles superiores a 200 miligramos por decilitro y están acompañados por los síntomas clásicos de aumento de sed, misión y fatiga. Esta prueba se debe confirmar con una glucemia en ayunas. Recuerde que esto es lo que dice el libro de medicina y nosotros tenemos que trabajar también con medicina preventiva. Tenemos que trabajar con medicina preventiva, por eso le conté la experiencia de trabajar con pacientes y hacerle preguntas y mirar el azúcar, si está muy alta y no tiene historia de diabetes, uno sospechar, bueno, no maneja bien sus niveles, como quiera hay que ponerle atención a eso, aunque no se ha diagnosticado todavía. Aunque se haga la prueba y todavía sigue llegando él a su oficina con 115, 110 en ayunas, hay que ponerle atención. Es necesario hacerse revisar el nivel de hemoglobina A1C, así se llama, hemoglobina A1C. Cada 3 a 6 meses, la hemoglobina A1C es una medida de la glucemia promedio durante un periodo de 2 a 3 meses. Si el paciente llega al médico con un azúcar de 140 y la hemoglobina C está alta, entonces dice el médico, él tiene como 2 o 3 meses con ese azúcar en ese nivel, en ayunas, y hay que sospechar. Porque no come nada. Esta es una forma muy útil de determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento del paciente. Mire, la hemoglobina glicosada, usted la va a ver ahora, que es la A1C, la va a ver como el Biremero la baja. Y mientras más baja está la hemoglobina glicosilada, el paciente se va desconectando totalmente de insulina y de tratamientos médicos. Totalmente. Las complicaciones a largo plazo abarcan lo siguiente del diabético. La aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias. La ateropatía coronaria. La nefropatía diabética, problemas renales. El paciente empieza a tener problemas de riñones. La neuropatía diabética, problemas de las terminaciones nerviosas. El diabético empieza a perder sensibilidad en las partes distales de los pies, ya no siente nada. Y si le cortan las uñas y le hacen una heridita, como él no siente nada, por ahí se puede ir infectando y se descuida y se puede afectar mucho el paciente y puede perder hasta el miembro inferior. La retinopatía diabética, la retina, empieza a tener problemas en la retina y ya empieza a quedarse hasta ciego. La diabetes es una enfermedad bien devastadora, bien devastadora. Mire, a veces yo encuentro, y perdón que lo voy a decir esto, que se trabaja mejor con un paciente de SIDA que con un paciente diabético. Yo tengo pacientes de SIDA por más de 7 años que se mantienen una alimentación correcta y se cuidan, ejercicio y todo eso, no van a hospitales, le da una gripe y se le quita como cualquier persona común y se mantiene con su virus del SIDA, pero no sufren ni padecen neumonía ni nada. Pero un paciente diabético, cuando se le escapa el paciente diabético y se descuida, no se resisten para los cakes, para los pasteles, no se resisten para muchas cosas. Es bien tentador cuando el paciente diabético no se cuida. Digamos que el pastor se sujeta a todos y puede llevar una vida normal. Normal totalmente. De todos mis hermanos yo tengo 2 que llevan una vida normal. Y hasta hacen batidos con almendra y le echan miel y todo eso y no le sube el azúcar. Pero 2.
Es triste. Dos que quieren y el resto no quiere. ¿Por qué? Porque a los diabéticos se les pone en las manos la piel así como muy tensa, estirada. Estira, no, porque ellos empiezan a tener problemas de retención de líquido. Y cuando se retiene líquido, entonces el paciente diabético empieza a perder hasta los pelos, los cabellos, empiezan a ponerse liso todo el cuerpo, porque la circulación se afecta tanto que no hay nutrición a nivel de la epidermis, de la piel. Y empieza a quedarse totalmente la piel como, ¿no? Demasiado sensible. No se ven hinchados, sino al contrario, como si estuvieran secando de las manos. Sí, la piel se afecta mucho. En el diabético, ese problema del azúcar alta, que no se controla, la aterosclerosis, la mala circulación, va poniendo al paciente así. Yo veo pacientes que tenían vellos en las piernas, hombres, y tienen las piernas totalmente como depiladas. Y dice, yo empecé a perder el vello de la pierna. Digo, wow. Y es por una mala circulación, terrible. Problemas de erección en los hombres, aumento de colesterol en la sangre, eso lo quiere decir la palabra hiperlipidemia, hipertensión arterial, el diabético empieza con azúcar y termina siendo hipertenso y paciente cardíaco. Infecciones de la piel, vías urinarias femeninas y tracto urinario femenino. En la mujer con diabetes es bien esto delicado, se presenta mucho, con mucha frecuencia, porque los niveles de azúcar son tan altos que son propensas a darle albergue a hongos, ya sea cándidas o otro tipo de hongos. Enfermedad vascular periférica. Eso de que se llama enfermedad vascular periférica es de la superficie, como la hermana estaba diciendo. La enfermedad de los vasos sanguíneos y la superficie se afectan mucho. Y accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, etc. Eso es lo que el diabético, si no se cuida, llega a este nivel. Situaciones que requieren asistencia médica según los libros de medicina, y la verdad es dolor abdominal, respiración rápida y profunda, aumento de la sed, de la misión, pérdida del conocimiento, náuseas, aliento con olor dulce, o con olor al alcohol o cetona o acetona. Confusión mental, un diabético que dice, ¿dónde yo estoy? Dice, tiene el azúcar alta. Y como el azúcar de energía le sube al cerebro libremente y le da un cortocircuito. Convulsiones o pérdida del conocimiento. Si tú ves un diabético haciendo eso, mire, no lo maneje en ese momento. Mareos, visión doble, somnolencia, dolor de cabeza, falta de concentración y debilidad. Y el diabético empieza a perder la memoria, pero mire, bárbaramente, bárbaramente. Con esos subiones de azúcar que le suben mucho, el diabético empieza a olvidarse de las cosas y puede caer en demencia. Tratamiento. Los libros de medicina dicen que hay que tener un autocontrol difícil, cuidadoso de los niveles de glucemia, una educación al paciente diabético. Eso nos toca a nosotros educarlos. Ejercicio, cuidado de los pies, un planeamiento de las comidas, control del peso. O sea, el diabético tiene que tener su vida sumamente organizada, sumamente. Yo conozco a una señora diabética que es maravillosa. Esa señora dice, ¿vamos a salir ahora? Y si no puede llegar a la casa en ese momento, ella se lleva su comida. Y a su hora, se sienta donde quiera y come. Yo tengo pacientes así que llegan hasta mi oficina con la comida. Y tengo que dar las primeras horas de la mañana para que ellos lleguen, porque ellos llegan y dicen, me saca la sangre y se ponen su comida ahí y empiezan a comer. Su desayuno, todo. Y cuando, si le toca en la tarde, pues entonces hacen lo mismo. Como son 5 horas, que yo le hago el examen sin comer, ellos llevan su comida, me dicen, ok, abren todo y empiezan a comer. Llevan una organización donde quiera. Esos diabéticos se mantienen correctos, perfectos, sin ningún problema. Ese autocontrol es lo que el Señor le llama, ¿cómo? Temperancia. Ojalá el Señor ayude a muchos diabéticos en esto. Bueno, esto es lo que un diabético debe llevar. Es buenísimo trabajar con diabéticos de esta manera. Que tenga una máquina
que tenga una libreta para que él vaya anotando sus niveles. Eso es muy bueno, le voy a decir por qué. Una vez que el diabético lleva un control y lleva los numeritos, antes del desayuno, después de las comidas, cómo estaba el azúcar y todo, y empieza con niveles altos al principio, y van bajando, bajando, y después se sostienen por varios meses así. Mira, ese libro le sirve para otros diabéticos, porque ellos dicen, no, mira, yo estaba haciendo esto y ya eso camina solo, corre solo. Y los diabéticos que tengo en la oficina es por eso. Por un diabético bueno, que ha sido honesto y ha tenido autocontrol, ese ha sido otro que ha ayudado a otros diabéticos. Porque regularmente los diabéticos no son muy buenos pacientes. Se los repito. Es un sanatorio ideal llevarlo a cabo, ¿no? Sí que se puede utilizar ¿no? Para sacar la sangre. Esto es un procedimiento ya muy común. Revisar el azúcar, ¿no? El paciente debe llevar todas sus anotaciones. Ahora dice que con el glucómetro ya no hay necesidad de fijarse los dedos. ¿Cuál es ese? En la televisión sale. Con el glucómetro dice ya no hay necesidad de fijarse los dedos. Al diabético incontrolable que usa insulina, le ponen una especie de aparatito acá, que va conectado a sí mismo. Y yo tuve una secretaria una vez que la tenían cateterizada y ella tenía un aparato acá y ella miraba su nivel de azúcar. Pero eso es tan peligroso, te digo, porque ella veía y dice, ay, está bajita, comí helado. ¿Entiendes? Entonces, claro, le subía demasiado y dice, ay, insulina. Entonces, es un juego peligroso que el paciente haga eso. El paciente tiene que tener un autocontrol y las comidas tiene que cambiarlas totalmente. Hay que mudar los alimentos. ¿Mudar o cambiar? Mudanza de comida. Comida cruda. Es cierto que el jugo de jotes crudos baja el nivel de azúcar. ¿Los? El jotes crudo. Green beans. Oh, sí. Todo alimento crudo baja el azúcar. Todos los alimentos crudos. La Asociación Estadounidense para la Diabetes recomienda mantener los niveles de glucemia en rango de, ¿cuánto? De 80 a 120, ¿es lo que dice? Miligramos por decilitro antes de las comidas, y 100 a 140, dice, a la hora antes de acostarse. Esto es lo que ellos sueñan, pero usted puede tener un paciente que siempre mantenga sus niveles así cuando esté haciendo las cosas que Dios ha dicho. Totalmente normal. Totalmente. Se puede asustar un poquito a veces al principio de trabajar con diabéticos. Hay diabéticos que reaccionan bien la primera semana y hay diabéticos que cuando estás comiendo vegetales le empieza a subir. ¿Sabe por qué? Porque no quieren comer vegetales y se estresan y dicen, ay, este alimento. Entonces el pensamiento negativo y el nivel de cortisol por el estrés que le da comer algo desagradable empieza a subir el azúcar. O sea que hay que trabajar. ¿Hemos hablado de la mente aquí? ¿Poquito? Sí, es importante esto. Esto es importante para todos. Pero sí se puede decir que una persona puede llegar a dejar de ser diabético. Totalmente, totalmente. Mire, lo que pasa es que yo tengo unos videos acá de 30 días para revertir la diabetes. Está totalmente en inglés. Se hizo eso en Arizona y ahí está la prueba. No sé si ustedes lo quieren, lo van a ver y alguien le traduce. No sé cómo lo hacemos. Usted no tiene aquí dónde proyectar, ¿verdad? Videos y eso. Sí. Los carbohidratos o hidratos de carbono, dice que el incremento del consumo de carbohidratos refinados y el bajo consumo de fibras en los Estados Unidos está relacionado con la incidencia de la diabetes tipo 2. Números, dice aquí, numerosos estudios han encontrado que la dieta rica en fibras y de los granos enteros está asociada con una reducción en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Frutas y vegetales. El alto consumo de hojas verdes, vegetales amarillos es en un estudio de 40,000 mujeres. Esto es interesante, ¿eh? No son 1,000 personas. En los Estados Unidos durante 9 años estuvo asociado con una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
5.000 adultos no diabéticos en Inglaterra. ¿Cuánto es? 6.000. 6.000 adultos en Inglaterra, no diabéticos, que consumían grandes cantidades de frutas y vegetales, mostraron niveles bajos de la hemoglobina glicosada o la A1C. La biotina, estamos hablando de remedios ahora, estos son remedios. La biotina, que es una vitamina que se usa para el pelo, mire el estudio. Un estudio mostró que 43 pacientes diabéticos que no dependían de insulina, los niveles de biotina estaban bajos. Y en un grupo de no diabéticos con niveles de glucosa o azúcar en sangre bajos, la biotina estaba en niveles altos. Después de un mes de suplementado a otro grupo de pacientes diabéticos con 9.000 microgramos, que esos son 900 miligramos diarios de biotina, los niveles de azúcar en ayuna bajaron en un 45%. Entonces la biotina es uno de los nutrientes que vamos a usar. Otro es el magnesio. O sea que cuando está bajo es bueno. No, cuando está alto es que el azúcar no se... El paciente diabético. Bien. Cuando dice aquí la biotina, en 43 pacientes diabéticos que no dependían de insulina, los niveles de biotina estaban bajos en la sangre. Quiere decir que cuando les hacían el examen de la sangre, la biotina estaba muy baja. Entonces pierden el cabello. ¿Ah? Porque el cabello dice que se lo usa la biotina para el cabello. Para el pelo, sí. Perder el cabello. Podría perder el pelo también. El diabético casi siempre se va quedando sin cabello. Usted lo ha visto. Si es mujer, empieza a perder el pelo y se queda con muy poco cabello al final de sus días. Entonces la biotina está baja y si se le da biotina, Se le da biotina, le ayuda a su pelo y le ayuda a su diabetes también. El magnesio, se ha encontrado que la falta de magnesio está relacionado con el 25 a 38% de los diabéticos. La falta de magnesio. Magnesio es un mineral. Mire, a veces venden fórmulas que ya tienen una fórmula de minerales, así mismo, en tabletas o líquido, se le puede dar a los pacientes. Y ya eso viene incluido ahí todo. No hay que comprarlo por separado. El manganeso, se ha encontrado que la deficiencia del manganeso ha resultado en incrementos de los niveles de azúcar en la sangre, su deficiencia. Quiere decir que si le damos manganeso, también se controla mejor el azúcar. Manganeso, magnesio y biotina. El aceite de linaza. Existe un efecto positivo en el control de los niveles de azúcar en la sangre con el uso de la omega 3 EPA y el DHA que está en el aceite de linaza. O sea que en vez de usar aceite de oliva o otro tipo de aceite, que use ese en sus ensaladas y sus platos. Pero si usa la linaza también. También la puede usar la linaza. Pero o sea que el paciente diabético no debería consumir grasa. Cero. Ni de oliva. Así que la linaza, ya sea así cruda o en aceite, para sustituir el otro aceite, sería bueno. el aceite de oliva para el diabetes No sería bueno, no, porque las grasas no la manejan. Como tiene problema con el azúcar, entonces le da cetoacidosis. ni de coco. El de coco no lo he experimentado, no lo he usado nunca con ellos. No me imagino, pero podemos hacer la prueba y probarlo. No, si uno tiene un paciente acá, se le da aceite de coco y como se le estaba revisando el azúcar, después se lo quita a ver si los niveles se quedan igual y no le afecta. Eso se puede hacer. Pero hay cosas que no se han estudiado y ustedes pueden descubrirlas. Porque hay muchas cosas que, en mi experiencia personal vivida con la gente, son cosas que no están en los libros y yo no pienso escribir nada. Pero son cosas que el paciente, uno lo ve en el paciente y dice, ay, pero yo usé esto con el paciente y le subí el azúcar. Entonces lo usa con el otro y no le sube y uno empieza como un poco de confusión. Entonces uno prefiere a veces quitárselo a todos. Porque uno no va a estar adivinando a quién le va a probar o no, ¿no? Así que no a todo el mundo les resulta lo mismo. Usted tiene que ir viendo el paciente. Cada paciente es diferente.
El zinc. El consumo de suplementos de zinc ha mejorado la función inmunológica de los pacientes diabéticos, ¿qué? ¿Se recuerdan aquellos que hacen resistencia a la insulina? Que es por medio inmunológico. Con el zinc, entonces usted lo trabaja a esos pacientes y le va mucho mejor. Porque son pacientes que una vez que el problema inmunológico se corrige, como el páncreas produce su insulina, pues ya la diabetes desaparece. El zinc viene en el mismo paquete de minerales, pero lo puede comprar aparte, como 50 miligramos de zinc. 50 miligramos por día durante 6 meses, ayudando así a mejorar el manejo de la insulina y por ende del azúcar. 50 miligramos diarios. También el zinc es bueno para la próstata. O sea que si es hombre diabético y tiene problemas prostáticos, pues se usa ahí también. Vamos a hablar de los remedios botánicos investigados médicamente. Esto se llama influencia de la botánica sobre las enfermedades, investigaciones clínicas médicas acerca de esto. Y vamos a hablar de la diabetes mellitus. Dice, 5 pacientes de diabetes tipo 2 que consumieron aloe vera, babosa, sábila. ¿Media qué? Cucharada. Dice, experimentar una reducción del azúcar, del nivel de glucosa de 273 a 151. Entonces, si usted tiene un paciente con un nivel de azúcar tan fuerte así, y con media cucharada le bajó de esa manera, usted le repite un par de veces al día, ¿no? Para que siga controlándolo. ¿Y la sábila se siembra acá? Crece acá, ¿no? En México yo sé que hay mucho. Bueno, si crece el maguey aquí. Tequila. Aloe vera. La sábila, babosa. ¿Cuántas veces se puede dar al día? Bueno, el estudio lo hicieron con una sola dosis única de media cucharada. Si usted ve que todavía está en 151, déle la otra media. Para que le siga bajando. Pero esto es interesante, déjeme decirle, mire, en los jugos verdes, usted puede colocar sábila adentro, el cristal. Yo a algunos pacientes diabéticos, para hacerle la vida un poquito más tolerable, le coloco, le digo que hagan el extracto del pepino, le coloco en sábila adentro y entonces le pongan un poco de limón y ellos hacen ese batido y todo y queda muy bueno. Y lo toman fresquecito. Sí, ese es el cristal de adentro, sí, la parte de adentro. ¿De veras se pone más dulce deshidratado? Se podría poner más dulce, pero pulverizándola, después de deshidratada, pulverizándola. Si usted saca solo las espinitas y lo hace con la cáscara, lo baja más rápido el azúcar. Sí. Yo lo que digo es el sabor. Los pacientes a veces, mira, sí, porque el paciente diabético lo que quiere es, ¿por qué? Porque eso es lo que las células no consiguen y le dicen al cerebro, no me ha llegado, no me ha llegado, no me ha llegado. ¿Y qué dice? Come azúcar, come azúcar. Otro remedio para la diabetes mellitus es el fenugreco, que la hermana Erika está germinando. Fenugreco. Fenugreco picantoso. Dice que se le dio... Dice aquí que se le dio a perros en laboratorio, ¿no? Donde les redujo el azúcar después de las comidas. Y aumentó los niveles de glucagón, somatostatina e insulina. ¿El fenogreco se da después de comer? No, se le da durante el día. Se puede usar en té o se usa en las ensaladas. Se lo va poniendo en las ensaladas. O se lo puede echar en algunos jugos. Los extractos que vaya a hacer, si la maquinaria es buena. Ya Yerashi sabe cuál es, ¿verdad? La máquina que hay que usar acá. No hay que decir al pastor. Porque además de todo se consigue a buen precio cuando es de medio uso. Y pueden tener la máquina acá. ¿Cómo usan el polvo? ¿Usan el Se puede usar el polvo de fenugreco, se puede usar en té o se puede hacer el germinado de la misma manera.
nada de lo más sabroso. Oh, sí, porque uno le echa limoncito y le tira un aderecito de aguacatito arriba, ¿no? Y la cosa va caminando mejor, y su cebollita y su ajito. Entonces el diabético dice, no, pero está bien así para bajar la diabetes. El polvo es amargo, sí, y es picante también. Para la diabetes también se usó el ajo y la cebolla. Ambos. Ajo y cebolla. Cebolina. Bien picada. Sem vinagre. No vinegar. El ajo y la cebolla dice que tienen acción para bajar el azúcar. Y esto fue un experimento que hicieron con el alicín, que es el ajo, donde bajaron los niveles de azúcar y compitieron también con la producción de insulina. O sea que además de bajar el azúcar, también ayuda a que el páncreas aumente su producción de insulina. E incrementó, dice aquí, la insulina libre en los pacientes. Ajo y cebolla. Diabetes mellitus. Dice aquí mismo que el extracto de la cebolla en 3 diabéticos inhibió que le subiese el azúcar después de las comidas. Impidió que subiese. ¿Recuerda que hablamos de la glicerina vegetal? Hay que ver qué hacer con esa cera de las abejas acá. Hay que ver la forma como se procesa. Buscándolo en YouTube quizá aparece la forma. Para que cuando tengan esa glicerina, cojan la cebolla que se cultiva y empiecen a sacar el aceite de la cebolla, el extracto. Y ese se puede poner en las comidas y se le puede dar a los pacientes diabéticos. Aquí hubo otro estudio donde usaron por 4 horas a 6 sujetos normales, donde le administraron oralmente una dosis de 125 miligramos por kilogramo de peso de la cebolla, y los niveles de azúcar bajaron e incrementaron los niveles de insulina en los pacientes que eran normales. O sea, subió la insulina. Otro estudio fue con la ginema silvestre. Usaron 400 miligramos diarios de la ginema silvestre por 18 a 20 meses en 22 pacientes tipo 2. Sí, mire la palabra aquí donde está. Ginema silvestre. Bien. Dice, va a ver la plantita ahora y le voy a enseñar la foto. La ginema silvestre. Dice que se usó en estos diabéticos tipo 2, se le dio una administración oral de 400 miligramos por día, y una reducción de la glucosa en la sangre y de la hemoglobina glicosada, la A1C, bajó con ella, y en el plasma también, y la insulina, los niveles, incrementaron los niveles de insulina con el uso de la ginema silvestre, 400 miligramos diarios. Esa es la ginema. Ginema silvestre. No se reconoce, ¿verdad? En Perú hay de esto, hermana. En Perú hay de esto. ¿Son unas hojas que tienen espinas? Sí, al final, como en los bordes. Bueno, ¿qué no hay en Perú? Yo vine a herbolaria en Perú, impresionante, increíble, impresionante. Ese nombre está en inglés, ¿no? Sí, ginema silvestre, pero en español es con I latina, y ahí tiene Y. Diabetes mellitus, también el bitter melon. Se tomó a diabetes tipo 2, estos pacientes ingirieron 5 gramos del bitter melon seco, que se puede deshidratar y pulverizar también, y se le diluyó en 100 mililitros de solución acuosa. Del bitter melon se le dio en una dosis única. O sea, 100 mililitros de agua, se le echaron 5 gramos de el bitter melon en polvo. Y sucedió que esto fue una dosis en la mañana. Esos 100 mililitros de la fruta, también puede ser, se saca el jugo, ¿no? Se extrae.
del bitter melon y se mezcla esos 200 mililitros en agua, con agua, y esto reduce el azúcar. Después de 3 semanas que estaban recibiendo este tratamiento, dice que la hemoglobina glicosada bajó de 8.37 a 6.95 y hay que tenerle menos de 4 o menos, después de 7 semanas. O sea que si la hemoglobina glicosilada es un paciente que usa insulina, le va bajando y bajando con el bitter melon, llega el momento que ya se desconecta de la insulina. Que inclusive el paciente tiene que ir haciendo su libro, como dijimos, porque yo le hago eso al paciente y digo, no, tiene que revisarla, y el paciente cuando amanece con azúcar en 54 y 60, no se inyecta. Y dijimos, ganamos un día, no hubo inyección de insulina. Y si al otro día amanece alta, digo, póntela otra vez, y así vamos manejando esto. Hay que manejarlo con mucha cautela, para que el paciente no vaya a hacer una crisis. Doctor, mi suegra no se inyecta insulina, pero está tomando doble pastilla. Bueno, le empezamos a dar sábila y este tipo de cosas, y eso le trabaja bastante bien. Y esto lo va a agradecer. Yo le digo esto porque yo mantuve a mi madre hace muchos años, cuando ella venía y nos visitaba. Mantuve a mi madre, se mantenía 6 meses en mi casa, y la mantenía 6 meses sin pastilla de la presión, ella nunca usó insulina en esa época, pero sin pastilla de diabetes, nada. Y el azúcar mamá después de las comidas 78, 84, así la manejaba. Muy bien. Pero era en un campo de concentración que estaba. Una vez hasta lloró. Llegando a la casa, abrió la nevera y... pero aquí no hay nada de comer. Y yo digo, pero yo fui corriendo y digo, no, pero mira, ella dice, ¿y eso es comida? La cultura es fuerte esto, Ese es el bitter melon, ¿lo ven? Y silvestre el bitter melon se da así. Son como vainas. Estos son como pepinos. Cuando se maduran las pepas adentro, increíblemente, aunque él es amargo, las semillas se ponen dulces. No es como el estropajo. No, es un poco diferente. Y hay una variedad muy grande de ellos. Hay unos que son más arrugados y como más espinosos todavía, que estos son más pequeñitos. Pero eso se da como una maleza. Lo siembra y eso crece y se va expandiendo y tirando los bitter melon. ¿Y qué es lo que se le da al paciente? ¿La semilla o- Mira, esto se pasa por la extractora completamente y se le da el jugo. Verde. Verde. Para la diabetes también se usó varias cositas. La raíz del burdock, que le voy a enseñar lo que es. La raíz de la planta de las alcachofas de Jerusalén. Y algo más. Dice que se le dio también, además de esto, hubo otro. Ese es el burdock, el diente de león. Eso parece yuca, eso es largo, pero es así. Es delgadito y largo. Y las flores del burdock aparecen en las carreteras en Estados Unidos así. ¿Lo ves? Se ve, uno anda en la carretera y a veces ve las flores en verano. La ve así y dice, wow, muchos burdos que hay. Entonces cuando uno lo ala, las raíces están por donde quiera, entonces uno la desentierra. El burdo se puede pelar con un pelador de papa. Hay personas que lo hacen rallado para las ensaladas o lo hacen en tirillas y se lo ponen a la ensalada. Hay otras personas que hacen el extracto del burdo también y lo colocan en alguno de los jugos. El diente de león es este, que vi que no había por acá. Y la raíz del diente de león es esta, que baja el azúcar también. Y ayuda mucho a la función hepática del hígado, el diente de león. Y esta es la raíz a la alcachofa de Jerusalén, Jerusalem artichokes. La alcachofa de Jerusalén, si usted la consigue, si el pastor la puede traer de allá, son unas raícitas pequeñas, parecen jengibre, pero no saben jengibre, son como la papa. Entonces usted la puede sembrar y ella se multiplica en muchos y saca otros y lo va sembrando, entonces va multiplicando y teniendo. No tiene que arrancar la planta, sino de cosechar algunas raíces y dejar la planta ahí para que siga produciendo.
Eso es lo interesante de esto, porque la papa hay que sacarlo todo. En esto no, porque cada uno de ellos da plantita y plantita y plantita y producen más, y entonces uno le va sacando y va sembrando en otros lugares. Eso me lo enseñó un chino. Ellos usan mucho esto, los coreanos y japoneses. Entonces en las casas de ellos, en los tarros, ellos tienen eso sembrado y ellos van sacando bulbo, comiendo y van sembrando en otros y así. Como ensalada cruda. Oh, ellos lo comen esto hervido y también lo comen rallado. Sí, mezclado con ajo y esos pimientos picantes que ellos usan, que son unos cayenes que ellos usan, muy picantes. ¿Y a qué sabe? Esto, si usted lo prueba, no, eso sabe como una papa, pero tiene un sabor un poquito más intenso que la papa y un poquito más sólida. Ujú. Pero sabe bien, sabe muy buena. Con cebollita y su ajito y ese tipo de cosas. Las hojas, Trabaja bien. No, esto ellos lo hierven o lo rayan, rallado con ajo. las hojas como son para distinguir. De esa planta parece, voy a decir una grosería, parece una planta de marihuana. Esta. Bien. Hermanos, ¿otro break? Ya.